Ya. Listo, muy buenos días. Ay, no, espere, no sé por qué no está. Ahora sí, está Listo, ahí grabando. aparece que sí. Ok. Listo. Bueno, el grupo está integrado por José Manuel Piedrahita Vallejo, Gabriel Castaño Medina y Verónica Zuluaga Álvarez. Y la pregunta problematizadora en el caso es, ¿en qué medida han evolucionado las nuevas tendencias tecnológicas, como el ciberespionaje, ciberterrorismo, ciberactivismo y ciberguerra, y cómo han afectado los factores geográficos y políticos a nivel mundial? Bueno, para la presentación pues tenemos unos objetivos de la investigación, un objetivo general y otro específico. El general es determinar los factores más influyentes en la geografía y política con respecto al ciberterrorismo, ciberespionaje, ciberguerra y ciberactivismo. Y como objetivo específico tenemos analizar la evolución de cada uno de estos temas en el marco mundial y en relación con el espacio-poder y sus implicaciones a la geografía y política. Ok, empezamos con el ciberespionaje, que por definición es el método por cual se obtiene información o se recoleccionan datos netamente en manera cibernética y tiende a tener fines benéficos económicos y o personales. El inicio del ciberespionaje fue en los 1990, cuando se pudo hacer la intercepción y descripción de mensajes de enemigos a través de formas tecnológicas. Digamos que el espionaje siempre ha existido, pero con herramientas más tradicionales. Ya con la evolución de la tecnología y el desarrollo de muchas herramientas cibernéticas, empezaron en los 1990 a tener operaciones confidenciales para recoleccionar datos a través de, se dicen bugs, son pequeños micrófonos que se pueden camuflar en lapiceros o pins o cualquier cosa pequeña y se usan para recoleccionar datos o información de los enemigos. El objetivo es obtener acceso de información privada clasificada por medios tecnológicos como software, servidores proxy, con el fin de defender o ofender una seguridad nacional. Las razones por cuál se hace el ciberespionaje comúnmente son militares, políticos, empresariales, estatales, personales o económicos. Eh, el ciberespionaje se vio desarrollado porque los estados vieron una necesidad de evolucionar sus técnicas de sabotaje y de espiar. Ya con la evolución de las herramientas tecnológicas, se vio la vinculación de ellas con las estrategias estatales que tenían los estados. Como repito, esto se dio gracias a nuevas tecnologías como computadores, el Internet, satélites, drones. También comúnmente se pueden usar a través de aplicaciones de celulares, descargar una aplicación y que en ella desconocidamente se descargue un software o un programa para hackear y para espiar en la persona. Eh, Países usan el ciberespionaje para tener una ventaja competitiva contra los otros países, ya que con esta información ellos pueden armar estrategias o ataques contra los enemigos sin que ellos tengan esa previa conocimiento. Una vez infiltradas, estas herramientas pueden lograr a captar toda la información que está en las diapositivas en donde están, como grabar las pantallas, grabar video, audio y ver todas las operaciones que se hacen en los diapositivos en tiempo real.
Listo. Entonces, para tener un ciberespionaje como tal, se requieren 4 elementos fundamentales. El primer elemento es que se haya una reunión entre varios actores diferentes eh, con el fin de tener una investigación y difundir datos que se usarían para tomar decisiones dentro de las mismas organizaciones, estados, empresas o personas individuales. El segundo elemento es que, como repito, deben de haber diferentes actores de organismos o grupos o estados que se reúnan a hacer este ciberespionaje. Es decir, generalmente es con varias personas, no solamente una persona está encargada de hacer toda esta operación de ciberespionaje. Tercer elemento que se debe tener en cuenta es que el ciberespionaje es dirigido hacia otros estados, organizaciones, grupos o personas de interés sin que ellos tengan ningún tipo de conocimiento o que den autorización previa para la recolección de esta información. Todo ciberespionaje, por último, tiene un grado muy alto de confidencialidad. Ellos no tienden a mostrar cuáles son sus planes o sus objetivos hasta ya mucho después de que se haya cumplido. Entonces, todas las operaciones son muy confidenciales. Un ejemplo que podemos ver muy famoso de un ciberespionaje exitoso reciente es en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016, donde se vivió efectivamente varios intentos del Estado de Rusia para aprovechar las debilidades de seguridad que tiene Estados Unidos para obtener una inteligencia digital que podría servir para tener una ventaja competitiva, en este caso, que las elecciones fueran en favor del candidato que deseaba Rusia. Entonces, ellos se caracterizaron por usar estos métodos de obtener esa información clasificada y lograron que sí manipularan las estancias de muchos votantes de Estados Unidos a través de infiltrar información falsa a través de redes sociales y otras plataformas, compartir información y lograr un resultado sin nunca hacer un acto de guerra o un acto hacia Estados Unidos como tal directamente. Listo. Bueno, sobre el ciberterrorismo se hablará primero un poco de la contextualización de la definición, se mirará después cómo ha sido esa evolución histórica y cómo se da esa problemática actual que amenaza pues, a los estados. Bueno, el término pues, de ciberterrorismo pensaría uno que es muy actual, pero no. Este viene desde 1980, donde un estudioso, escritor, Barry Collin, que habló mucho sobre este tema, pensaba primero que había una convergencia entre dos mundos para pues, definir este ciberterrorismo, y era el mundo virtual y el físico. Y él denomina que el ciberterrorismo es la correlación entre un objetivo terrorista y ese espacio virtual. Ese espacio virtual él lo denomina como el ciberespacio, que es ese entorno artificial pues, que se desarrollan las herramientas informáticas. Pero como lo vamos a ver en esta sesión, sirve como escenario favorable para los actos de ciberterroristas. Bueno, posteriormente otro académico también empezó a hablar sobre esto, Mark Pollitt, y se terminó concluyendo que la definición del ciberterrorismo era aquel ataque predeterminado, políticamente motivado contra la información, sistemas y programas informáticos y datos a través de la red. Esto pues, buscando causar daño en los recursos y en las fuentes de información. Cabe resaltar pues, que ese mundo cibernético y ese objeto terrorista va encaminado casi siempre a vulnerar la seguridad de los estados y a generar terror en la población, como se mirará a través de la investigación.
Bueno, el ciberterrorismo, como dije anteriormente, pues se cree que es actual, pero no. Este está presente desde el siglo pasado, pues este ha intervenido mucho en la geopolítica de los países. Y es que uno de los primeros ataques ciberterroristas identificados fue en 1985 en Japón, donde un grupo terrorista vulneró y atacó el control de unos ferrocarriles de suministro de electricidad y hizo que toda Japón quedara sin electricidad. Otro caso es en los 90, donde en Sri Lanka una organización guerrillera entró a los servicios de Estados Unidos utilizando un método muy conocido que es el mail bombing, que es el que pues hoy en día también es muy famoso, donde mandan muchos correos pidiendo información y hasta en los bancos hoy en día se da, hasta para la plataforma de la universidad existe este tipo y esto es para robar la información. Otro ataque que se vivió fue en la Guerra del Golfo, donde ciberterroristas ingresaron a los servicios militares alterando documentos médicos de los militares. Esto además no solo pasó como en la zona de Europa y en Asia, sino de Estados Unidos y Asia, sino que también en Europa, en el conflicto de los Balcanes y la disolución de Yugoslavia. Y es que esta guerra, pues lo que hizo fue, estuvo en un aparato, pues en un escenario muy ciberterrorista, porque digamos, empezó con el que grupos hackers de serbios atacaron información croata y lo mismo respondieron los croatas robando información de ellos. Entonces acá se puede como ver un poco esa influencia del ciberterrorismo creando conflictos entre las personas y entre los estados. Asimismo pasó en la guerra de Kosovo, donde pues muchas personas ciberterroristas invadieron páginas virtuales incitando propaganda, incitando al conflicto. Lo mismo pasó en España en el 2005 y muchos han sido los sucesos. Hoy en día pues el Internet es muy abundante y eso lo permite. Esto pues evidencia que la virtualidad es una alternativa pues muy buena para los grupos criminales. Estos terroristas se han ido adaptando y hasta hoy en día pues podremos ver que muchas organizaciones como Al Qaeda, el IRA, el Ejército Rojo japonés, las FARC, tienen páginas web, revistas en línea y esto haciendo que ampliando y consolidando sus objetivos. Pues un dato importante para el caso es que en 1998 se creía que habían más o menos 30 organizaciones terroristas en Internet y actualmente se cree que hay más de 10.000 sitios para la violencia y el terrorismo mediático en la Internet. Bueno, ya entrando un poco sobre la problemática, y es que se ve que hay una conjunción de un objetivo terrorista y el mundo del Internet, y ahí es la gran problemática. Pues el increíble crecimiento del Internet ha contribuido pues como a popularizar más el uso de la informática, que pues para nosotros se ha convertido en un elemento supremamente cotidiano, pues por decirlo así, estamos en la universidad, pero a la vez estamos parados enfrente de un computador. ¿Y qué pasa? Pues en el Internet esto se ha vuelto como una plataforma de expresión para todo el mundo sin límites, porque pues hay todo tipo de material y resulta casi imposible pues para los gobiernos y los servidores controlar esto. Esto queriendo decir que los grupos armados encuentran en esto una vía muy alternativa y pues para difundir libremente sus prácticas sin ninguna censura. Y el gran impacto que se da pues es que al estar en un mundo tan hiperconectado, cualquier impacto al internet o a la tecnología podría generar pérdidas millonarias pues a cualquier país o institución. ¿Esto por qué? Pues el Internet difumina las fronteras y los recursos tecnológicos. Pues ya en este caso, todos estamos conectados, el reloj inteligente, el computador, el celular, siempre estamos conectados y la distancia física ya no importa en este caso. Uno puede ser una víctima de un ciberterrorismo y estar lejísimos del punto del ataque. ¿Y esto en qué concluye? Pues es que el ciberterrorismo es una
amenaza latente a la seguridad nacional. Como he dicho, hoy en día estamos muy dependientes a la tecnología y no como nosotros mismos, sino que porque nosotros mismos funcionamos con ellos, como que pues hay actividades como lo son el control del fluido eléctrico, las redes de abastecimiento de aguas, las centrales telefónicas, lo que es el sistema de salud, el control aéreo, todo se da por la tecnología. Y eso es un objetivo muy grande pues, para los ciberterroristas. Bueno, ¿y esto cómo lo hacen? Pues este año tan grande. Y es que pues, dentro de la investigación, primero que todo, se encontró que hay diferentes actores en este ciberterrorismo. Y no siempre son de naturaleza terrorista, pero es que, digamos, el primer actor son aquellos conocedores de los sistemas de información, aquellas personas que sí saben de tecnologías y que no son terroristas, pero lo que pasa es que casi siempre los grupos terroristas influencian a estos actores para la consecución de sus objetivos. Ellos se adueñan de estas personas para crear sus objetivos. Ellos ya están buscando es consolidar ejércitos virtuales que ejecuten y planeen lo que ellos quieran, pues al ver cómo es el poder del Internet hoy en día. Además, un aspecto muy importante pues para ellos es el aspecto económico. El ciberterrorismo, los costos de este son muy bajos a comparación del terrorismo en sí. Pues en sí el terrorismo necesita prácticas como la compra de armas, bombas, ejércitos, y eso es muy caro. En la era en la informática, los grupos terroristas solo necesitan un computador y pues tener la conexión a internet y ya, y hacer el daño que quieran. Y esto con una ventaja, pues lo hacen de una forma muy anónima y lo que hace eso es perder el camino los estados porque ya no saben a dónde recurrir para ellos. Entonces, cuando miramos, nos ponemos a mirar las posibles soluciones de este fenómeno, son muy pocos. Pues como se sabe, el mundo del Internet es muy limitado, pero los países poco a poco han ido recalcando esto y más que todo en la legislación, porque han creado organizaciones para la protección de este tipo de ataques. Hay ejemplos como en Estados Unidos que se creó la CIAO para salvaguardar las redes, lo mismo pasó en Francia con la Autoridad Nacional de Seguridad de los Sistemas. Reino Unido también creó un centro de operaciones y eso ha hecho casi todo el mundo pues por este tema y por este fenómeno que nos ha ido como consumiendo cada día. Ya como para terminar el tema y para dimensionar un poco la influencia de el estudioso Barry Collin que les hablé hace poco, nos relata unos casos donde son unos ejemplos catastróficos que podría hacer cualquier ciberterrorista, y abro comillas. Un ciberterrorista podría acceder a los sistemas de control de una planta de comida y cambiar los niveles de su plantación, haciendo que la gente muera. Puede interferir en los bancos, en las transacciones financieras de dinero, en los centros bursátiles, haciendo que las personas pierdan dinero. Puede atacar un sistema de tráfico aéreo, haciendo que se choquen aviones. Entonces, aquí estamos frente a unos ejemplos que reflejan que estos fenómenos invaden la esfera legal. Simplemente por el ámbito virtual no hay límites y ese es el gran miedo, la capacidad de traspasar esas fronteras que la política y la geografía trazan. Otro tema fundamental para tratar ahora sería cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 al desarrollo pues, de todo este tema cibernético. Pues la pandemia sanitaria del COVID-19 ha propagado también otra amenaza asociada, el ciberterrorismo, como mencionaba mi compañero anteriormente. Los ataques online a empresas y sistemas estatales especialmente vulnerables y sensibles durante la crisis del coronavirus, como centros hospitalarios o laboratorios de investigación científica, o estratégicos para empresas y consumidores como las redes de infraestructuras y de suministros de servicios públicos esenciales como la luz, el gas o el agua han incrementado. Pues es notorio que a raíz de la pandemia la población como tal se ha tenido que mantener en sus casas y acudir a la virtualidad como una alternativa viable a continuar con su vida cotidiana. Entonces, esto lo que ha generado es
obviamente un mayor apogeo tecnológico y como tener que acudir a diferentes métodos y formas de obtener información, de transmitir información, de cumplir objetivos en el día a día como trabajo. Entonces, eh, claramente hackers se han aprovechado de ello para cometer ataques cibernéticos o ataques de ciberterrorismo para robar información, realizar fraudes bancarios, modificar redes de empresas conocidas y obviamente esto nos está afectando a todos y más otra de las causas por lo que esto se da es porque cada persona está trabajando desde su casa, por lo que las redes de seguridad corporativas que usualmente están en los sitios especializados de trabajo ya no cumplen su función, pues porque cada persona está trabajando de manera independiente y muchos no pueden tener esa seguridad extra que brinda de pronto una red corporativa o toda esta seguridad que, que cada empresa manejará a su gusto, por así decirlo. Y otro tema elemental que abarca el ciberterrorismo y el ciberespionaje es la ciberguerra, que es como la mayor magnitud de estos dos mencionados anteriormente, ya que una guerra cibernética incluye ciberespionaje, incluye ciberterrorismo y tiene unas características eh, esenciales o que le pertenecen únicamente a él. Entonces, como tal, ¿qué es la ciberguerra? Se refiere al uso de ataques digitales como virus informáticos y piratería informática por un país para interrumpir los sistemas informáticos vitales de otro, con el objetivo de crear daños, muerte y destrucción. Las guerras futuras verán a los piratas informáticos utilizando el código del ordenador para atacar la infraestructura de un enemigo, luchando junto a las tropas con armas convencionales. Entonces, aquí la palabra diferenciadora de pronto de los temas anteriores es que tiene que ser por parte de un país o una nación o por decir un estado que es el encargado de dar una orden o tener un objetivo cibernético, pero se refiere ciberguerra cuando ya trata a nivel de naciones o estados. Y que un estado seguramente quiere hacerle daño a otro, hay una guerra y pues eso obviamente cada vez va a ser más común con el avance tecnológico que viene siendo exponencial. A ver, la ciberguerra y los ataques de piratas informáticos individuales o incluso grupos de piratas informáticos generalmente no se consideran una guerra cibernética a menos que estuvieran siendo ayudados y dirigidos por un Estado. Entonces, eso es lo que mencionaba anteriormente. Hay muchos grupos de hackers y de personas anónimas que se encargan o incluso viven de eso, de estafar a las personas para realizar fraudes, pero obviamente eso es para un beneficio propio, no un beneficio como Estado. Lo mismo que mencionaba mi compañero anteriormente, las personas que eh, tratan de, digamos, estafar a los estudiantes enviando esos correos para caer en esas redes del ciberterrorismo. Hay muchas modalidades que hoy en día usan los hackers y las personas para lucrarse de ello, pues obviamente es ilegal. Pero los actos de hackers respaldados por el Estado que hacen lo mismo para desestabilizar la economía de un Estado rival sí pueden considerarse ciberguerra. Hay muchos escenarios sombríos de guerra informática disponibles, como hemos mencionado, bancos, precios de las acciones, la señalización deja de funcionar, redes caídas, las tiendas en las grandes ciudades comienzan a quedarse sin comida. Es decir, el alcance que puede tener una manipulación cibernética o poder, digamos, introducirse a las redes de otra nación, de otro estado, de otra empresa, de por sí el daño puede ser muy grande. Pues no hay límites literalmente con este auge tecnológico que se está viviendo. Y la mayor diferencia entre la guerra cibernética y la guerra convencional es la diferencia de capital necesario. Las armas cibernéticas son de bajo costo y no requieren una infraestructura significativa. Esto es muy importante porque hoy en día
y viendo la crisis que se está viviendo, obviamente es más fácil acudir a una guerra cibernética que a una guerra armamentista o a una guerra donde el capital sea mucho mayor, y obviamente una guerra tecnológica puede penetrar otros estados eh, con mayor magnitud y con mayor incidencia de negativa. Entonces, aquí digamos que la ciberguerra va a seguir, digamos, en nuestro presente, y obviamente a futuro va a seguir viéndose aún más, como mencionaba. La Guerra Fría brindó uno de los indicios, no necesariamente de la guerra, de la ciberguerra, pero sí de los métodos o elementos que podrían evolucionar en un futuro para llegar a ella, tal como es el espionaje. Por ello es la llamada ciberguerra fría. Entonces, la Guerra Fría, más allá de ser una guerra ideológica, pues, y producto de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia, también fue una guerra de ambición armamentista y de querer demostrar esa tecnología y avances que cada nación podía realizar en particular por su cuenta, como demostrar quién tiene más, quién puede alcanzar mejores objetivos a nivel tecnológico, y también por eso se le llama pues la parte de la guerra espacial, de quién lograba llegar a la luna. Entonces, este conflicto, esta guerra, que no necesariamente fue cibernética, dio como resultado grandes avances tecnológicos y a nivel satelital. Pero obviamente fue como la ambición de cada nación en particular de querer mostrarse ante el otro, y eso motivó a muchos avances y a nivel satelital, artificial, que obviamente fue uno de los comienzos para lo que hoy en día se da con las guerras cibernéticas. Además, la parte del espionaje es muy importante porque fue una de las guerras que no hubo contacto directo. Entonces, pues, por eso digo que es uno de los indicios, porque ya con todo este tema de la tecnología, muchas de las guerras no van a ser una guerra directa, sino con más bien efectos colaterales o guerras indirectas, con acciones que afectan de diversas maneras al contrario, más no en la lucha de cuerpo a cuerpo como anteriormente eh, eran las guerras o pueden seguir siendo. Entonces, esto podría llegar a una incógnita que podríamos decir que quizás en el futuro el resto de guerras sean guerras frías, solo mediante la parte cibernética, el manejo de redes, el manejo de información delicada de las naciones, pero no como tal de una guerra pues de armamento y una guerra nuclear, que obviamente tiene efectos devastadores, pero el capital también el capital necesario es exorbitante. Entonces, obviamente, seguramente van a acudir a este tipo de alternativas. Entonces, solo a medida que evoluciona la tecnología y los sistemas informáticos, podemos descubrir poco a poco el alcance de este tipo de atentados. Y sin duda alguna, se convertiría en algo totalmente impredecible y resultaría ambiguo determinar el rumbo que tome la guerra cibernética en un futuro, porque realmente hay una infinidad de posibilidades. Como digo aquí, pues obviamente en los comienzos del auge tecnológico, donde empieza la evolución del cine, la inteligencia artificial, que empiezan películas como Terminator o ya hace pues algunas décadas atrás, obviamente se tenía en mente una imagen de una guerra contra la inteligencia artificial, más no utilizar la inteligencia, digamos, pues tecnológica o las redes para hacer daño a otro mismo ser humano, porque se tenía más bien en mente, como las películas lo reflejan, una guerra contra robots, una guerra, pues sí, contra la inteligencia artificial, que incluso no sabemos si en el futuro pueda llegar a ser mucho más grande que nosotros, o incluso llegar a tener algún tipo de guerra, pues demasiado impredecible. Además, la complejidad de la atribución de los atacantes complica aún más las tensiones geopolíticas. Obviamente todo este tipo de atentados cibernéticos alteran la parte geopolítica de las naciones, en el sentido que
que obviamente se va globalizando y el efecto va a ser mucho mayor en la población. Entonces, hay una infinidad de efectos colaterales. El manejo y manipulación de redes sociales de un Estado por un fin en concreto se convertiría en un arma letal para la ignorancia del pueblo. Entonces, esto sería uno de los principales males y que también afectaría a nivel geopolítico y podría desestabilizar incluso la ideología de un Estado, los pensamientos, la cultura. Pues hoy en día se pueden lograr muchas cosas a través de las redes para manipular, para desinformar, como se está viviendo ahora mismo con la pandemia. Y como mencionaba mi compañera anteriormente, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen pruebas de que agentes estatales rusos, chinos e iraníes utilizan las redes sociales y otras campañas para difundir desinformación en Estados Unidos en torno a las elecciones presidenciales. Como ven, esto es una decisión muy delicada que puede regir, pues puede determinar el resto del futuro de una nación. Y debido a la tecnología misma, el alcance de estas tendencias cibernéticas es exponencial, llegando a cada rincón del mundo. Y aquí otro ejemplo, la inteligencia del Reino Unido encontró que agentes rusos planeaban interrumpir los ahora Juegos Olímpicos de Tokio. Pues se ven de todo tipo de modalidades y, y ejemplos. Lo mismo con Sony pasó en el 2014, unos piratas informáticos que se hacían llamar Guardianes de la Paz atravesaron la red de Sony, robaron y filtraron grandes cantidades de datos, incluidas películas inéditas, y destruyeron miles de computadoras. Pues eso es solo como para mostrar uno de los cuantos casos que se puede presentar. Por último, el ciberactivismo está bastante relacionado con lo que acabo de mencionar mi compañero sobre la ciberguerra, ya que se usa técnicas de socialización y comunicación a través del Internet para operar y administrar cualquier tipo de activismo. Como bien conocemos, las redes sociales hoy en día son plataformas que generan una sensación de comunidad entre los usuarios que no necesariamente están en el mismo lugar del mundo. Entonces, gracias a estas plataformas, el ciberactivismo se ha podido ver ya en una masa más grande que el activismo normal, que no abarca tantas personas. Eso es una de las ventajas del ciberactivismo, encima de que se puede llegar muchísimo más rápido la información a través de la tecnología que por medios tradicionales, más rápido y a más personas. Y también el número de personas que se sienten identificadas con el mensaje que se está compartiendo, que normalmente o generalmente es un mensaje de problemas sociales o problemas ambientales o problemas en generales que las personas sienten que necesitan como una voz que se hagan. Entonces, por ejemplo, podemos ver el ciberactivismo alrededor de las campañas de las manifestaciones y marchas que están pasando hoy en Colombia para la reforma tributaria. Podemos ver que muchas de las protestas y las marchas fueron organizadas a través de estas plataformas donde se riega información muchísimo más rápido. Listo. Como menciono, el ciberactivismo viene desde una problemática y generalmente tiene muchas peticiones y campañas en líneas. El fin del ciberactivismo es generar una consecuencia o acción concreta y típicamente llevan para que sean manifestaciones físicas, ya no cibernéticas. Entonces el ciberactivismo y el activismo tradicional van muy mano en mano el día de hoy. Listo. Bueno, y ya pues como para concluir y de lo que se ha escuchado a lo largo de toda esta investigación, pues, se puede identificar que estos fenómenos son como una consecuencia de la globalización y se puede evidenciar que estos fenómenos pues terminan afectando los factores geográficos y políticos del mundo, pues esto a tal manera en que dibujan los límites que la misma geografía crea. Pues estos sobrepasan las fronteras, haciendo que los estados no tengan control pues de un territorio que para ellos es muy desconocido. Además, pues
La fundamentación de esto casi siempre es la desestabilización política y social, y eso lo logra con una influencia muy grande en el bienestar de las personas. Entonces se puede decir que pues esto se ha evolucionado a tal manera en que los estados ya, pues, ya no tienen que estar tan preocupados por sus fronteras físicas, sino que, pues por así decirlo, sus fronteras virtuales más o menos. Y de esta manera y de forma concreta, con relación a la pregunta problema, obviamente la afección a nivel geopolítico va a ser mayor en la medida que la tecnología siga avanzando y va a abarcar un alcance mucho mayor, así como un efecto bien puede ser devastador o si se utiliza de manera provechosa, es beneficioso para obtener la paz mundial. Listo, muchas gracias.